tecnológica. ¿Todos están preparados para copiar? Es muy importante que usted copie. Es muy importante que usted tome notas. Aunque yo sé que muchos después escuchan el mensaje de 2 hojas. Betty tiene por ahí. Aunque yo sé que muchos después escuchan el mensaje online, pero es muy importante que usted tome nota, porque lo que usted tome aquí, eso le va a quedar. Y es lo que más va a retener. Le he puesto por título El tesoro que tengo. ¿Cuántos saben que tienen un gran tesoro? Amén. No se preocupen, yo no saqué su cuenta de banco, yo no he entrado a su cuenta de banco. No lo estoy diciendo por lo que usted tenga en el banco. Yo estoy diciendo por lo que usted tiene adentro, por lo que tenemos dentro de nosotros. Vamos a tener un momentito de oración. Vamos a pedirle la dirección al Señor. Amén. Señor, gracias por esta mañana. Señor, te pedimos en estos momentos que tú tomes control, Señor, de la reunión. Y Señor, que, Señor, de tu corazón pueda, Señor, darnos esa semilla, Señor, que dentro de nosotros pueda dar el fruto, Señor, que tú buscas. Te alabamos, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu se mueva en medio nuestro como te plazca. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que, si tienen su Biblia, vayan conmigo a 1 de Samuel, capítulo 16. 1 de Samuel, uno de los primeros libros de la Biblia, después que pasa los primeros 5 libros, el llamado Pentateuco, los 5 libros que escribió Moisés, Josué, Jueces, y ahí después va a empezar con los libros históricos, y dentro de ellos está 1 de Samuel, capítulo 16. 1 de Samuel, capítulo 16. Y voy a leer versos 13 y 14, 2 versos nada más. Presta atención, dice así: Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y de ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Verso 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl, y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Estos textos, estos 2 versículos son determinantes. Es impresionante lo que encierra. Vemos cómo un hombre de Dios recibe el Espíritu de Dios y cómo otro hombre lo pierde. Vemos cómo el Espíritu de Dios viene sobre David y cómo el Espíritu de Dios se va de Saúl. Estos 2 sucesos manifiestan que de tu forma de vivir depende que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios dentro de ti, sea avivada o sea adormecida. Me llama la atención porque en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no venía de una forma permanente sobre los hombres que Dios escogía. Era intermitente. Venían por un tiempo y después se iban. No es hasta después que Dios instituye la iglesia en que el Espíritu Santo desciende en Pentecostés y está de una forma permanente sobre de nosotros, sin irse. En el Antiguo Testamento venía y se apartaba y se iba, de acuerdo a como Dios quería tratar en ese momento. Pero si usted lee este texto, dice que el Espíritu de Dios vino sobre David y estuvo con él. Amén. Y estuvo con él. Ahora, David era consciente que el Espíritu se podía ir de él. Y lo vamos a ver más adelante. Ahora, hoy quiero hablarte de lo que significa ser portador de la presencia de Dios en tu vida. De cuidar, de cultivar esa presencia. Porque de cultivarla y apreciarla depende que se incremente más o que tú pierdas el efecto de la misma en tu vida. Estuve leyendo la historia de un hombre de Dios en el siglo XIX. Usted la puede buscar, llamado Charles Finney. Dice que fue un hombre que Dios lo usó grandemente. Una de las anécdotas que leí es que dice que en Nueva York
fue invitado por un empresario a una fábrica textil y en aquel entonces dice que se usaba mucho, traían a hombres de Dios los cuales venían y le hablaban a muchos de los trabajadores, así comenzaban muchos avivamientos. Y dice que él fue invitado por el dueño de la fábrica, una fábrica textil, como les dije, a visitarlos. Y estando allí en la fábrica, dice que cuando él comienza a caminar, dice que cayó una convicción sobre las personas que estaban allí sin apenas haber hablado. Cayó una convicción sobre las personas que estaban allí, que se tiraron en el piso y empezaron a clamar delante del Señor por arrepentimiento. De tal forma, este hombre, la presencia de Dios estaba en él, que Dios lo usaba, que ni siquiera hablar, con solamente su presencia traía convicción de pecado sobre las personas que les rodeaban. Escuché también más recientemente el testimonio de un joven que dice que fue a la peluquería a pelarse. Pensaron, cuando usted va a la peluquería, se sientan en un sillón. Digo, cuando yo tenía pelo, me acuerdo. Me sentaba en un sillón y te ponen un paño. Y después el peluquero, en este caso fue una peluquera, te coge el cabello, te mide el cabello y te pregunta, pues, ¿qué estilo es el que tú quieres, no? ¿Cómo quieres que te peine? Y dice que la muchacha que le pone el paño y cuando coge el cabello, voy a poner el ejemplo así con mamá, cuando coge el cabello para medirlo, dice que siente como una electricidad. Pero lo que sintió la muchacha no era una electricidad, sino era una presencia que le trajo recuerdo y se miró para el joven y le dijo, ¿tú eres cristiano? Y le dijo, sí. ¿Por qué? Dice, porque al tocar tu cabello, lo que he sentido en mi vida es el recuerdo de mi infancia cuando mi abuela me llevaba a la iglesia y lo que yo sentía allí en la casa de Dios. Dice, sí, yo soy cristiano. Dice, lo que Dios me ha mostrado a mí ahora es eso que yo viví cuando era niña. Y entonces él le empieza a hablar allí. Y le dice que, bueno, si es lo que Dios había sentido, que Dios la estaba llamando y quería que buscara de nuevo al Señor. Ahora, yo no sé usted, por estas dos historias a mí me hace sentir incómodo. A mí me hacen sentir incómodo. Y en ellas hay una verdad que me molesta, una verdad que me pone celoso. Porque hay personas con una medida de fe mayor que otras. Porque hay personas que pueden hacer cosas con la medida de fe que no otras personas pueden hacer. Y eso a mí me hace sentir celoso. Porque yo quisiera. Yo no sé usted, pero yo quisiera. Yo quisiera ser ese tipo de persona. Yo anhelo ser ese tipo de persona. Ahora, quiero decirte, es posible que Dios esté en ti. Pero déjame hacerte una pregunta. ¿En qué medida Dios está en ti? ¿En qué medida? Porque miren, déjame decirle, hay cristianos que llevan 10 años trabajando en una empresa. Y en los 10 años nadie sabe que son cristianos. Son cristianos anónimos, son cristianos de seguridad, como decíamos, anónimos, infiltrados. Nadie sabe, no le han hablado a nadie nunca. Nadie sabe que esas personas son cristianos. Sin embargo, hay otros que con la toalla con que se limpiaron esta mañana, la ponen sobre enfermos y son sanados, y endemoniados son liberados. Y si no me creen, lea el libro de Hechos. Amén, amén. Y eso a mí me hace sentir poco incómodo. Ahora, yo no sé cómo funciona, yo no sé cómo es, pero lo que sí sé es que la presencia de Dios está más en unos que en otros, que es superior en algunas personas que en otras. Anótelo, no lo busque. Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19. 1 Corintios 6, 19. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso ustedes no saben que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y dice 2 Corintios 6, pero 16. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Amén. Mire, cuando visité algunas mezquitas, y algunos de los que están aquí saben, cuando visitábamos, por lo menos Betty, mi esposa, cuando usted iba a entrar en una mezquita, no podía entrar, o cuando usted va a entrar todavía, no puede entrar con mangas cortas, tiene que entrar con mangas largas, tiene que entrar con cierto respeto.
Cuando fui a entrar al muro de los lamentos, que es el lugar más sagrado que tienen los judíos, no me permitieron entrar con la cabeza descubierta, tuve que ponerme una equipa, porque era de cartón que las habían hecho. En medio de Turquía, fui a una mezquita y aunque los árabes dicen que ellos no adoran, había en medio allí una urna de cristal con un cofre cerrado que no se veía, pero decían que dentro del cofre había un pelo de la barba de Mahoma y había un círculo dándole beso a aquella de esos de cristal, urna de cristal. Y me miré y le dije a una persona, ¿y acaso ustedes no dicen que no son idólatras? Eso no es idolatría. Un poquito me cuelgan allí, pero bueno, no pienso eso. Pero lo que quiero decirle es que vemos, y cuando usted mira, los hindúes tienen templos para todos los dioses y una reverencia cuando va a entrar a esos templos. Y al mirar toda la humanidad, los templos que hacen para los dioses en los cuales creen, le hacen una reverencia y unas normas de supuesta santidad. Pero lo que hemos leído aquí es que Dios te ha escogido a ti y a mí para ser su templo. Amén. Dios, esto es significativo. El Dios que hizo el universo, el Dios que no encuentra lugar donde caber, te escogió a ti y a mí para ser su morada. Amén. Yo no sé cuántos son conscientes del tesoro que tienen. Yo no sé cuántos son conscientes del tesoro que Dios les ha dado. O cuántos lo descuidan y no lo valoran. De tu manera de vivir y de cultivar la presencia de Dios hará que ella se incremente o se disminuya en tu vida. Dice 2 de Corintios, pueden copiarlo, versículo 4, que es el que está ahí en la hojita arriba, 4 y 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Miren, cuando yo leo este verso, la imagen que viene a mí es esta. Es de una maceta de barro, la cual nosotros cogemos, le echamos tierra y ponemos una semilla. Amén. Dios dice la palabra que nos creó del barro. Dice la palabra que nos hizo del barro. Y esa es la imagen que viene a mí, una maceta así de barro donde Dios deposita su semilla para que germine. Ahora, me doy cuenta que muchos hoy en día valoran más la maceta que la semilla que está dentro. Que muchos hoy en día tratamos de adornar la maceta y descuidamos la semilla que está dentro. Ahora también veo en la palabra que a todos se nos dio la misma semilla, la misma medida de fe. Sin embargo, el crecimiento en unos es mayor y unos lo han cuidado más. Este hombre que le cité, Charles Finney, y el joven de la peluquería, cuidaban la presencia de Dios y estaba tan fuerte en ellos que muchos la podían notar. Hombres como ellos se notaban, sin embargo en otros no se nota la presencia de Dios. Yo veo hoy en día muchas personas en la iglesia preocupadas por la maceta y no por la semilla. Y hoy en día muchas iglesias se han convertido en maceteros adornados, pero con semillas sin germinar. No sé si me entienden. Son muchas macetas, muchas cosas estéticas, muchas cosas por fuera bonitas, pero la semilla que ha sido puesta dentro no ha germinado. Y esta mañana, aunque ya ha pasado mucho en la introducción, quiero hablarte rapidito de dos cosas que hicieron que Saúl perdiera la presencia de Dios en su vida y que están atentando en tu vida y en mi vida para que la presencia de Dios no pueda estar como debe de estar. Son dos cosas y ahí se lo he puesto. Se las voy a decir ahora y después las vamos a ver. La irreverencia y el pecado tolerado. La irreverencia y el pecado tolerado. Déjame hablarte primero de la irreverencia a Dios. Textualmente, definición de irreverencia es tratar algo común a lo que es santo. Es tratar aquello que es santo como algo común. Eso es irreverencia. Yo no tengo tiempo para leerles todo el capítulo 13 de Primera de Samuel. Ustedes lo pueden leer en su casa. Pero en aquella época los cargos estaban bien definidos. Los sacerdotes
intercedían por el pueblo, sacrificaban los holocaustos y los reyes llevaban al pueblo a la guerra. ¿Qué sucedió? Los filisteos se preparan para pelear contra Israel. Y se arman, se preparan los dos batallones. Y Saúl quería estar seguro de que él iba a tener la victoria. Y llama a Samuel y le dice, yo quiero hacer un sacrificio, un holocausto en memoria del Señor Jehová Dios para asegurarnos de la victoria. Y Samuel le dice, está bien, correcto, está muy bien ese propósito tuyo. Y solamente que espérate ahí 7 días a que yo llegue. Y Saúl lo ve bien, arma el batallón y todos están allí y están esperando por Saúl. Pero póngase en el pellejo de aquellas personas. Pasa el primer día, Saúl no llega. Pasa el segundo día y usted ve el campamento filisteo que se están preparando y usted dice, ¿qué va a pasar? Y nosotros sin prepararnos y nosotros. Llega el tercer día y usted dice, bueno, pero están tomando ventaja y me van a coger aquí de bobo y yo ni siquiera afilado de espada. Y llega el cuarto día y ya usted está nervioso y usted dice, bueno, aquí nos van a coger a todos y ahí qué va a pasar de nosotros. Y llega el sexto día y dice la palabra que la gente empezaron a írsele a Saúl. Y llega el séptimo día y aparentemente Samuel todavía no había llegado y la gente yéndose. Y Saúl se desespera y dice, bueno, ok, tráigame el animal y vamos a hacer el sacrificio. Y Saúl coge el animal, lo degolla y hace el sacrificio. Y dice la palabra que terminando de hacer el sacrificio, apareció Samuel, el profeta de Dios. Y cuando Samuel lo ve, le dice con estas palabras, ¿qué es lo que has hecho? Has hecho una locura. Tú no podías hacer eso. ¿Por qué? Porque Saúl tomó algo que era reservado para los sacerdotes y lo trató como algo común, lo cual él podía hacer. Y él no podía haber hecho eso. Fue irreverente. Y eso fue lo primero que atentó contra que el Espíritu de Dios se apartara de su vida. Miren, déjame decirle una cosa. Si muchos de nosotros, o muchos aquí, trataran a su jefe en el trabajo como tratan a Dios, no hubieran sido despedidos. ¿Por qué? Porque somos irreverentes muchas veces en llegar a tiempo para el Señor. Pero sí somos reverentes para llegar a tiempo al trabajo. Tomamos las cosas de Dios como común. Somos irreverentes en la alabanza y la adoración a Dios. Sin esfuerzo para adorar, miro ahí, bueno, mire, déjeme decirle una cosa, no es un karaoke, aunque lo parezca, es adoración a Dios. Amén. Somos irreverentes a la hora de ofrendar y diezmar. Cuando la palabra nos ha dicho que demos al Señor lo que es de Él, decimos, no me alcanza, al Señor le doy esto y eso es irreverencia. Es tratar las cosas de Dios como común. Somos irreverentes cuando llegamos aquí y no prestamos atención a la palabra de Dios, sino olvidando que cuando el predicador habla de aquí, está comunicando la palabra de Dios. Somos irreverentes con nuestro estilo de vida, con hacer cosas que quizás a Dios no le agrada o con dejar de hacer aquella que Dios nos pide que hagamos. Irreverencia. Tratamos las cosas de Dios como algo común. Yo no sé si usted ha notado, pero yo me he notado cantidad de cosas. Y lo segundo que atentó con que la presencia de Dios se apartara de Saúl era el pecado tolerado. Pecado tolerado son los pecados que hemos aceptado como normales. Pecado tolerado, vuelvo a repetir, son los pecados que hemos aceptado como normales en nuestra vida. Mire, lo que les voy a narrar está escrito en 1 Samuel capítulo 15, obviamente el verso 13 en adelante. Y usted lo puede leer, no, como dije, no tengo tiempo para leerlo completamente. Pero Dios le da una orden a Saúl y le dice, mira, vete, pelea contra Amalek
vas a derrotarlos y vas a acabar con todo. Vas a matar las ovejas, vas a matar el ganado y vas a matar a todo el mundo. No quiero que nadie quede. Pero ¿qué sucede? Van a la guerra. Y usted dice, bueno, ¿y por qué Dios da esta orden tan estricta? Mira, déjeme decirle, la palabra dice que esta gente eran de lo peor. Esta gente sacrificaba niños a dioses ajenos. Y Dios dijo, hay que terminarlos de la faz de la tierra. Y le dio esa orden a Saúl. Pero cuando van y conquistan, yo me imagino, llega uno de los soldados y dice, ay, pero mira qué ovejas más buenas. Vamos a cogerlas para el sacrificio. Así no tenemos que gastar las nuestras. Ay, pero mira qué vacas más gordas. No, mira el sacrificio, no tenemos que gastar las nuestras. Y cogen al rey y dicen, hey, vamos, tenemos al rey, vamos a llevarlo, este va a ser nuestro haznos reír, nuestro papalote. Y Saúl toleró con él. Y Saúl se llevó, lo dice la palabra, lo más gordo del ganado y preservó al rey. Y dice que llegó Samuel a visitarlo. Y cuando Samuel llega, dice que siente el murmullo de los animales. Y Samuel le hace la pregunta, ¿has cumplido la palabra que el Señor te mandó? Y Saúl le dice así, no, bueno, sí, pero mira, cogí esto porque era bueno y estaba gordo y aquello y dejé el rey. Samuel le dice, Samuel, otra vez fallaste. Otra vez fallaste. Por cuanto has descuidado la palabra de Dios, Dios te ha desechado a ti por completo. Y ya el trono lo va a quitar de ti y no va a ser de ti y de tu descendencia. Será dado a otro. Y Samuel coge al mismo al rey Samuel y lo degolla. Dice la palabra. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Porque Saúl toleró tener vivo al rey y a los mejores animales cuando Dios le había dado una orden. Mata a todos. Mira, déjame decirte. Los pecados más peligrosos en tu vida no son aquellos con los cuales tú estás luchando. No son aquellos con los cuales tú estás luchando todos los días. Los pecados más peligrosos son aquellos a los que has llegado a considerar que son normales, porque todos somos impuros, porque nadie es perfecto, porque todos somos pecadores. Esos son los pecados peores en tu vida, aquellos que has tolerado como algo normal. Existe una falsa creencia que un porcentaje de pequeños pecados son tolerados y Dios los acepta. Existe una falsa creencia de que, bueno, nadie es perfecto y hay ciertos tipos de pecados que Dios tolera. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te tomarías este vaso de agua si yo te dijera que el 99% es agua pura, pero 1% es agua que traje del toile y le eché? ¿Te la tomarías? ¿Y por qué piensas que Dios lo haría contigo? Si no somos capaces de tomarlo, ¿por qué piensas que 1% Dios te va a tolerar? ¿Por qué piensas que hay pecados que, porque crees que son aceptables, porque todo el mundo, porque nadie es perfecto, Dios te lo va a aceptar? Yo sé que muchos me dirán, pero no hay nadie que sea 100% perfecto. Déjame decirte una cosa. Eres 100% perfecto cuando de rodillas llegas delante del Señor y le dices, Señor, quítame esto. Estoy luchando por esto. Señor, no puedo por esto. Señor, yo quiero que saques esto de mi vida. En ese momento, delante del Señor, eres 100% puro. Pero cuando tenemos pecados que pensamos que porque todo el mundo, porque nadie es perfecto, yo lo tolero en mi vida, tienes 1% o quizás más delante del Señor, que no eres tú. Lleva todo lo que no le agrada al Señor delante de sus pies. En ese momento Él te va a ver 100% puro. Quiero terminar señalando lo que finalmente hizo
que Saúl perdiera el Espíritu de Dios en su vida. Y a la irreverencia de Saúl, al pecado tolerado en su vida, lo peor que hizo fue que no le dio lugar o tomó por mano la presencia de Dios en su vida. Dice Primera de Samuel, capítulo 15, verso 30. No lo busquen, anótenlo, lo busquen en su casa. Cuando Saúl le dice lo que había hecho y el pecado que había cometido, que diga Samuel le dice lo que había hecho y el pecado que había cometido, Saúl le responde y le dice: sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel al volver conmigo, para que adore al Señor tu Dios. Saúl, escucha, Saúl le dijo: yo sé que fallé, pero mira, te pido que tú me honres, que me des lugar, que aparentes que todo está bien delante de los ancianos y delante del pueblo. El Señor, tu Dios, también. Para Saúl no valía nada la presencia de Dios. Estuvo más concentrado en recibir el elogio que le pudiera dar el pueblo o los ancianos que el mismo Dios. En vez de tirarse en el piso a llorar y clamar: Señor, no lo hagas, yo me arrepiento. No, él se preocupó más por la maceta que por la semilla de adentro. Él se preocupó más por las cosas externas que por lo interno. Ahora déjame decirte una cosa. Saúl, aunque perdió el Espíritu de Dios, siguió llevando la corona por muchos años. ¿Qué te quiero decir con esto? Que porque estés haciendo las cosas incorrectas, puede que pasen muchos años. Que porque el Espíritu de Dios se aparte de ti, quizás no te des cuenta. Para Saúl todo parecía normal y siguió siendo correcto aparentemente. Y por años siguió siendo el rey y llevando la corona. Pero el Espíritu de Dios ya no estaba en él. Dice la palabra que Dios tomó el Espíritu que estaba en Saúl y lo puso en David. Y si tú conoces un poco de la historia de David, sabrás que David no fue perfecto. Pero el corazón de David era diferente al corazón de Saúl. David apreció la presencia de Dios en su vida. Mira, la palabra dice que una vez David codició una mujer. No solo la codició, sino que se acostó con ella cometiendo adulterio. Y no solo se acostó con ella, cometió adulterio, la dejó embarazada. Y para tratar de ocultar el embarazo, mandó a matar al esposo. Adulteró, cometió asesinato. Y yo no sé en tu escala de valor, pero en la mía, lo que hizo David era mayor que dejar vivos unos animales y al rey. En mi escala, lo que hizo David era mayor, pero ¿dónde estaba la diferencia? Que cuando el hombre de Dios vino y le dijo a David: mira, David, hay un hombre que tiene 100 ovejas y llegaron sus amigos y él, para darle de comer a sus amigos, en vez de coger una de sus ovejas, cogió la única oveja que tenía el vecino, la mató para darle de comer a sus amigos. ¿Qué se debe de hacer con ese hombre? Y David saltó y le dijo: ese hombre hay que matarlo. Y el profeta le dijo: ese hombre es tú. Oh, wow. En ese momento David dice que se tiró en tierra, cogió la corona, la tiró contra la pared, rompió sus vestiduras delante del ejército de toda la corte, cogió tierra y ceniza y se la echó por arriba, y se humilló y le dijo al Señor: he pecado. He pecado, clamó, y dice que estuvo días ahí clamando en cenizas y llorando. Y de ese llanto y de ese clamor escribió el Salmo 51.
puede leer después. Y en ese Salmo 51 David escribió lo que da la diferencia, donde vemos la diferencia de Saúl con David. Aunque lo que hizo fue peor, en ese Salmo David fue consciente y le dice a Dios, Dios, no me eches de tu presencia, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Ahí estaba la diferencia. David estaba dispuesto a perderlo todo, su riqueza, su reinado, su posición, su fama. Lo único que no estaba dispuesto era perder la presencia de Dios en su vida. Qué diferente a Saúl. Que no le importó nada de la presencia, lo único que le importaba era la corona. Ahí está la diferencia. Hoy yo veo a muchos preocupados por la maceta, en vez de luchar por la semilla que llevan dentro. Amén. Y Dios quiere que esa maceta sea rota. No la voy a tirar aquí con el piso porque va a ser mucha palabra. Pero lo que tengo deseo. Dios quiere que esa maceta sea rota para que dé lugar a esa semilla. Amén. Y que pueda germinar en ti. Gloria a Dios. Pongámonos de pie. En esta mañana le estoy hablando a todos aquellos que saben y son conscientes en que han descuidado la presencia de Dios en su vida. Quizás Dios te ha mostrado que has sido irreverente delante de Él. Quizás Dios te ha mostrado que hay tus pecados que has tolerado en tu vida.